Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Yo soy Lisette del Valle y estoy muy contenta de saludarte este 2 de diciembre del 2017, ya empezando este mes, este mes navideño, el mes donde pues las comidas, las cenas, posadas, todas las compras navideñas, pues hacen que la gente esté un poquito más en la calle. Y eso se refleja bastante en el tráfico, pero pues bueno, son cosas que son temporales, no se desesperen del tráfico, al final del día pues llegarás, sí, tu destino, y si tienes precaución, porque de verdad que habemos mucha gente que en esta época pues no nos hace muy feliz o nos pone triste, pero no debemos de estresarnos ni de acumular malas energías ni sentimientos negativos. Disfruta de una vez al día y por lo pronto disfruta de este programa porque estamos transmitiendo en vivo hoy desde la cabina de Radio Fórmula Querétaro. Ya saben que como hasta ahora estaré atenta a sus comentarios, a sus preguntas. El teléfono en cabina es el 3400-500 para que nos llames. Nuestra página es de asinmobiliario.com para que también nos puedas seguir escuchando en vivo desde nuestra página. Y bueno, de una vez les voy a dar la pregunta del día para que interactúen con nosotros en las redes sociales. La pregunta de este sábado es: ¿consideras importante contratar un seguro para tu vivienda? Una opción es sí, tengo seguro. Otra opción, no es necesario. Otro, desconozco el tema, o planeas contratar uno. Comunícate con nosotros para que participes. Todavía está vigente la encuesta por Twitter en @rformulaqro para que nos des tu opinión. Pues vamos a estar aquí en la cabina de Fórmula Inmobiliaria platicando con el ingeniero químico Juan Manuel López Hoyos acerca de la solución al tratamiento del agua. También platicaremos con Luis Alfonso Domínguez sobre la importancia de adquirir un seguro de vivienda. También les voy a decir lo que es el contrato comodato, o te vamos a dar unos tips para las reparaciones que debes de hacer antes de vender una propiedad. Así que recuerda que este es tu programa, tú y yo lo hacemos posible. Empieza a darnos tus opiniones e interactuar con nosotros. Ya conoces nuestras páginas y nuestras redes sociales. Y bueno, como les decía, ¿qué es un contrato comodato? Bueno, este contrato, la verdad, es un contrato muy importante si estás pensando en prestar un inmueble a un amigo, un familiar, un conocido. Tienes que utilizar este formato porque es lo adecuado. En el blog de nosotros, asinmobiliario.com, vas a encontrar ese formato listo para imprimir. Este mismo tiene toda la información necesaria para que tú puedas tener esto a la mano. Y bueno, como te decía, el contrato es un acuerdo que se realiza entre dos personas, en donde pues tú puedes poner muchas cláusulas. Al final del día pues es tu contrato y es tu propiedad, pero te voy a dar aquí unos tips que de verdad tienes que tenerlo. Puedes encontrar, claro, el machote también en internet o en algún lugar. Puedes encontrar un machote, pero tienes que definitivamente saber que tienes que tener una fecha. Tiene que haber un límite de fecha y lo más importante es tienes que aceptar el que prestas el inmueble, la otra persona tiene que aceptar que se lo prestas y esto se llama comodante y comodatario. Ya saben que hay términos como que un poquito complicados, pero así se llaman. Tiene que haber la vigencia del contrato, el detalle del uso que se puede hacer el inmueble. Esto es muy importante porque tú lo prestas para vivienda o lo prestas para algún uso en particular. Esto tiene que venir en el contrato. La constancia de los gastos para la conservación del inmueble, esto normalmente lo paga quien lo usa, que se llama comodatario, para que tú puedas desligarte de ese tema de gastos. También, ¿en qué casos están permitidos? Y también debes de detallar acerca de las modificaciones o mejoras del inmueble, porque esto es importante. Luego prestas un inmueble y te lo entregan todo muy diferente, ¿no?
Algo que también es muy, muy importante es que el comodante no recibe dinero por el inmueble. Esto es un préstamo y no tienes que recibir dinero porque al final del día pues lo estás prestando. Y bueno, este contrato te lo ampara las leyes, es algo que de verdad es en serio, no es un contratito así de que pues yo lo hice y no tiene ninguna aceptación de la legislación. Esto sí se acepta para que lo tomas en cuenta. Y también tienes que tener, por ejemplo, escrito muy bien detallado las responsabilidades en caso de un daño o perjuicio. Tienes que también poner que los pagos de los servicios como agua, telefonía, todo eso, pues van normalmente estar a cargo del comodatario, la persona que lo usa. Y también tienes que poner las razones por las cuales vas a rescindir el contrato. Esto es muy importante porque al final del día pues tienes que poner estas cláusulas. Al principio pues todo es muy lindo de, ay sí, no te preocupes, yo te lo presto y no pasa nada para cuando quieras. Y de repente pues ya no te está gustando cómo lo está utilizando o esa persona lo pone a la renta o lo modifica de tal manera que ya se está convirtiendo en otra cosa que no es. Entonces todas estas cláusulas también las debes de poner, cómo rescindir este contrato y las condiciones, por ejemplo, de la devolución. Cuando tú ya te lo devuelven, tienes que ver cómo lo quieres que te lo devuelvan. También tienes que aceptar pues el deterioro natural por el uso, porque al final del día pues todo tiene un uso, ¿no? Y yo te recomiendo que antes de que firmes este contrato, pues lo cheques con un abogado o un experto en este tipo de acuerdos, porque pues a lo mejor a ti te parece muy padre el contrato, muy bien, pero a lo mejor hay que realizar algunos cambios pertinentes según el tipo de inmueble o según la transacción que necesitas hacer. Entonces, esto es muy, muy importante porque así te vas a avalar de cualquier tema de que no puedas sacar a tu ex amigo, que luego se convierten en ex amigos, ex familiares, ex todo, porque le prestas este inmueble y luego ya no te lo quieren regresar y no hay manera de que lo saques porque también luego las leyes no nos ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que lo tomes en cuenta. Como te comentaba, en asinmobiliario.com vamos a tener aquí todo lo que necesitas, el formato para que tú lo puedas imprimir y lo bajes sin ningún problema. Y como te decía, bueno, esto por ejemplo en el contrato comodate tienes que poner también el nombre y apellido de los involucrados. Esto es muy importante. También todos los datos del inmueble, o sea, tiene tantos metros de terreno, tantos metros de construcción, si tiene construcción, si nada más es un lote, pues todo el tema de cuánto mide, para que tú lo tomes en cuenta y sepas que es importante, que debe de tener todos esos datos. Esos datos normalmente los encuentras en la escritura o título de propiedad, que no es lo mismo, pero en cualquiera de los dos puedes encontrar todos esos datos por si no los tienes a la mano, para que lo cheques. Es muy importante, como yo les decía, para que no te hagan, pues para que no tengas una mala experiencia. Al final del día de eso se trata, de darles tips y consejos en todo este tema, ¿no? Yo ahorita les voy a... Bueno, después del corte vamos a tener aquí en la cabina de Fórmula Inmobiliaria al ingeniero Juan Manuel López, que nos va a dar una plática acerca de la solución del tratamiento del agua, para que estén muy atentos a esta plática, para que interactúen con nosotros. Les recuerdo, el teléfono en cabina es el 3-400-500 o por nuestro Facebook de AS Inmobiliario. También nos pueden estar haciendo preguntas acerca de este tema del tratamiento del agua, que va a estar muy, muy interesante para que nosotros estemos atendiendo a tus preguntas o algún comentario que nos quieras hacer, para que tú lo tomes en cuenta y se comuniquen con nosotros, porque vamos a estar aquí platicando con él y va a estar muy, muy interesante. Les recuerdo la pregunta del día para que también estén con nosotros comunicándose. Es ¿qué consideras importante contratar un seguro para tu vivienda? Recuerda que nosotros estamos aquí
en vivo desde las instalaciones de Radio Fórmula Querétaro, aquí en Bernardo Quintana, en la colonia Arboledas. Así es que yo ahorita me voy a un corte comercial. Todavía no me voy a un corte comercial. Al ratito me voy a corte comercial. Pero bueno, entonces, mientras les termino de decir, nosotros tenemos este formato del contrato comodato en la página. Nos puedes encontrar también en Twitter, @rformulaqro, para que participen en nuestra encuesta. Vamos a estar platicando también ahorita con el ingeniero Juan Manuel López Hoyos acerca de la solución de tratamiento del agua, y vamos a estar con ustedes toda esta hora de transmisión este sábado muy frío, que por cierto ya un sabadito navideño, ya se huele a Navidad, ya los adornos, ya nosotros aquí en la oficina ya estamos muy adornados con nuestras noches buenas y nuestro arbolito que huele muy rico. Así es que vamos a estar aquí toda esta hora de transmisión contigo para que te comuniques con nosotros. Yo me voy a un corte comercial y regresamos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Inmobiliaria. Y pues ya tenemos aquí en la cabina de Radio Fórmula Querétaro al ingeniero químico Juan Manuel López, que tiene 36 años de experiencia en tratamiento de aguas residuales. Estamos aquí para que nos platique de esta experiencia y que nos pues comparta esta experiencia de qué es esto de tratamiento de aguas. Muchas gracias por aceptar la invitación y compartir todo esto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lizeth. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y a ver, platícanos. Me estabas comentando ahorita que es muy diferente el tratamiento de agua hacia la industria o hacia el consumo, o ¿cómo es? A ver, cuéntanos este tema del tratamiento de agua. Sí, cuando hablamos de tratamiento de aguas tenemos que entender dos extremos diferentes de la cadena. Uno es tratar aguas para adaptarla al consumo humano, lo que llamamos potabilizar el agua, independiente de dónde sea la fuente que tomemos, y el otro o acondicionamiento de aguas para usos en la industria. Ese es un extremo, y en el otro extremo están las aguas ya servidas o las aguas residuales que llamamos, donde también tenemos que tratar las aguas para poder devolverlas al medio ambiente con la calidad con la que la tomamos, por lo menos. Eso se llama responsabilidad social. Bueno, que nos falta mucho en estos días, porque la verdad es que todo el mundo desperdicia el agua de una manera impresionante. Es correcto. Oye, ¿y cómo funciona esto? Yo entiendo que esto es a nivel industrial, ¿se puede hacer a nivel de casa o cómo es? Es correcto. Para consumo humano, yo tengo fuentes de agua, nos las suministran los organismos abastecedores de agua, o puedo tener un pozo en mi rancho, puedo tener una fuente superficial de un río, de un lago. Existen plantas municipales potabilizadoras para entregar el agua potable a toda una comunidad, pero también tenemos plantas potabilizadoras domésticas para instalar en mi vivienda, en mi casa. Entonces yo puedo tener una microplanta potabilizadora instalada en mi vivienda, digo adiós al uso de botellas de plástico, de consumo de agua embotellada, y simplemente tengo una potabilizadora en mi casa. Esto existe ya, la tecnología, son equipos cada vez más baratos, más económicos. Ay, no lo puedo creer. Sí, correcto. Increíble. Y del otro lado, en las aguas residuales, en las aguas ya servidas, igual, tenemos una planta municipal, una planta de tratamiento de aguas residuales municipales que maneja el organismo operador o maneja un municipio, pero también tenemos microplantas de tratamiento de aguas residuales para tratar las aguas residuales de mi propia vivienda, y que esas aguas residuales yo ya las pueda reutilizar, por ejemplo, en el riego de áreas verdes. Claro, en el jardín. En el jardín de mi casa, correcto. Ok, oye, entonces pues es muy, muy diferente el que tú puedas utilizar el agua para consumo, para agua potable, que agua tratada para regar, ¿no? Así y es. Entonces, esto, me imagino que es muy caro, ¿no? Tiene su costo, digámoslo así. Sí, gratis no es. No, bueno, todo no, ya tiene un sé. costo, todo tiene un costo, obviamente, pero es algo que tenemos que hacer. Definitivamente es mayor el costo en que incurrimos cuando no tratamos las aguas residuales, por ejemplo. Los problemas de salud asociados a aguas contaminadas cuestan mucho a los estados.
¿sí? Claro. La Organización Mundial de la Salud reporta cada año alrededor de 50 a 60 mil niños que se mueren en el mundo, menores de 5 años, por beber aguas contaminadas. Eso es un costo enorme para la humanidad. No, y además no debe de ser, no debemos de contaminar el agua. Así es, no tiene por qué hacerse. No tiene por qué hacerse, porque al final del día todo eso que nosotros, todas las aguas negras que les llamamos, pues tienen que ir a algún lugar, ¿no? Así es. Y entonces la idea es que no vayan a lugares donde se contaminan, sino que las podamos tratar. Correcto. Y que las podamos reusar. Reusar, es correcto, así es. Aguas negras llamamos las aguas que son de origen municipal, las que se originan en nuestras viviendas, en nuestras casas. La que sale de la cocina, la que sale del sanitario, del migitorio, la que sale de la ducha, de la lavadora. Ese conjunto de aguas las llamamos aguas negras, para diferenciarlas de las aguas residuales industriales. Que, claro, tienen una composición diferente, que tienen unas características muy diferentes a las aguas municipales o a las aguas negras. Cualquiera de las dos, de todas formas, las tratamos, les damos una característica apta para otro uso posterior. Las aguas negras, por ejemplo, yo las trato en una planta de tratamiento de aguas residuales y esa agua ya tratada me puede servir para una industria, para que la use una industria. Igual, el agua residual industrial yo la puedo tratar y la puede utilizar ya tratada la misma industria o la puede utilizar un agricultor que está cercano a la fábrica. ¿Okay? Claro. Entonces, es una cadena, es lo que estamos tratando de hacer cada día, de tratar las aguas ya servidas, ya las aguas que llamamos residuales, para darles un uso posterior. Un uso posterior, que esa es la idea. Esa es la idea, hacia allá tendemos. Hacia allá, para que la mayoría de las personas y de las industrias, de las fábricas, de los trabajos, oficinas y todo eso, puedan tener una planta, digámoslo así, una planta de tratamiento y una planta, ¿cómo me dijiste que se llama cuando es para uso potabilizadora? Una potabilizadora también, ¿no? Correcto. Y esto, bueno, puedes tener las dos. Claro. Esa es la idea. Es la idea. Lo ideal es eso. Yo tomo el agua de un pozo, por ejemplo, la tomo relativamente limpia, pero no potable. Claro. La paso a través de mi potabilizadora, la uso en mis actividades diarias como ser humano y genero unas aguas residuales. Lo mínimo que tengo que hacer desde el punto de vista de responsabilidad social, de responsabilidad con el planeta, es tratar esas aguas residuales, bien sea que lo haga yo en mi casa, o que lo haga un organismo operador, o que lo haga el municipio, pero tratarlas para devolverlas a la naturaleza tal y como las capté, con la misma calidad con las que la tomé. Eso se llama responsabilidad social, se llama ética. Oye, eso me encanta porque la verdad nosotros en este programa somos muy pro a la ecología, a cuidar el planeta, a todo eso. Siempre tratamos de dar estos tips, esos consejos para que las personas desde tu trinchera o desde tu punto de donde vives puedas hacer algo. ¿Y qué podemos hacer nosotros que pues somos, digamos, que personas que trabajan, familias y eso? ¿Cómo podemos nosotros hacer esta parte de responsabilidad? ¿Cómo le podemos hacer? Bueno, parte de lo que tenemos que entender claramente es que el ser humano, para vivir agua potable, necesita realmente menos de 5 litros por día de agua potable. Para empezar. Para empezar. El resto es un agua que usamos para lavar la ropa, para lavar los pisos, para regar, para hacer un montón de cosas. Y eso no requiere de agua potable. Yo puedo lavar los pisos o regar mi jardín con un agua que no tiene las características de potable. Claro. Potable es el agua que yo puedo ingresar a mi organismo. Claro. Y esa es muy poquita la que necesitamos realmente. Entonces duele pasar por algunos lugares y ver la gente lavando su coche con agua potable. Claro. O regando el jardín con agua potable. Sí, o lavando un piso con agua potable. Entonces tenemos que entender eso y aprender a diferenciar eso. Entonces yo puedo utilizar mucha agua en mi vivienda y en las industrias que no tiene por qué ser agua potable. Claro, pero pues es que sí, viene desde que abres la llave, ¿me explico? O sea, las llaves que ya están directas para que tú conectes tu manguera y regar, pues ya vienen así, ¿no? O sea, tienes que hacer como que un cambio, tienes que tener la conciencia, que eso es lo más importante. Exacto. Que queremos transmitirnos a toda la gente que nos escucha, que debemos de tener la conciencia de no utilizar esta agua para usos, como tú bien dices, que no lo requieren, correcto, no lo necesitan, sí, ¿no? Y parte de lo que podemos hacer cuando ya en mi vivienda tengo una cometida de agua que es potable y como tú dices, todo lo que ingresa a mi casa es potable, pues lo mínimo que podemos hacer es racionalizar el uso del agua, evitar el desperdicio.
En nuestras casas desperdiciamos muchísima agua. ¿Okay? Oye, Juan Manuel, yo te quiero preguntar, porque mira, yo conozco muchas personas que sí son responsables y que tienen esas, pues no sé si se llamen plantas de agua tratada, que utilizan toda el agua jabonosa de regaderas, de lavadoras y eso, las depositan y con eso utilizan para riego de jardín. Pero de verdad que cuando empiezan a regar es un olor espantoso. Eso no está bien, ¿verdad? Tampoco. Digo, qué bueno que tengas esa intención de responsabilidad, pero no es lo adecuado. Es porque la gente no instala en su vivienda realmente una planta de tratamiento de aguas residuales. Instala un tinaco, instala un tanque plástico, instala lo que llaman vulgarmente una fosa séptica y creen que eso es una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso no es una planta de tratamiento de aguas residuales, y por eso la gente, cuando empieza a apestar su jardín, cuando las aguas grises que pasan por estos tinacos salen apestando, pues la gente desiste de la idea y deja de utilizarlos. Pero sí tenemos ya, nosotros en nuestra empresa, por ejemplo, manejamos microplantas de tratamiento de aguas residuales para las aguas grises o incluso para las aguas negras, para que lo que salga de esa planta de tratamiento tenga ya una calidad óptima para utilizarla en riego. Sí, es lo que digo, porque de verdad sí yo sí conozco muchas personas que tienen eso, bueno, los tinacos o eso, pero sí, de verdad luego ya les da pena con los vecinos. Claro. Porque obviamente dices, híjole, ya va a regar el jardín, no quiero. O sea, hay que cerrar las ventanas y todo, porque al final del día no es agradable. Correcto. Y entonces, como tú bien dices, las personas dejan de hacer eso porque dices, no, esto es un relajo, esto ya no se puede, ¿no? Así es. Entonces, esta agua de esta planta o como para una vivienda, una microplanta, tiene un proceso especial. El otro día que platicábamos tú y yo, me decías que todas estas aguas, cuando son de aguas negras, las haces con unos microorganismos. Sí, para ¿no? limpiar las aguas residuales, en general tratamos de utilizar siempre microorganismos, bacterias, algas, protozoarios, hongos, porque son se comen toda la porquería que hay en el agua residual de una manera muy económica, de una manera sustentable, de una manera ecológica. Entonces, en lo posible, tratamos de utilizar microorganismos. Quería yo comentar esto porque a lo mejor las personas han de creer, como yo en su momento, que es toda una máquina y que tiene un procesamiento que va pasando por filtros y filtros y filtros, y son cosas que yo eso es lo que yo me imaginaba. Y cuando me explicabas que son microorganismos y que son todas estas cosas, que es, aparte de todo, es muy natural, muy natural. Como el ambiente, como la naturaleza lo hace, ¿no? Exactamente, son procesos que han sido tomados de la madre naturaleza, que los hemos copiado de la naturaleza. Y que además funcionan extraordinariamente bien porque la naturaleza no se equivoca. Así es, cuando el sistema está bien diseñado, bien construido y bien operado, es una belleza, realmente, trabajan muy bien. Oye, y todos estos bichitos y esto, ¿dónde los conseguimos? Bueno, ya te tenemos que hablar, ¿verdad? No. Y en eso sí quiero ser claro. Todavía en Latinoamérica nos siguen colonizando y nos siguen vendiendo bacterias come caca o enzimas milagrosas, ¿sí? Los microorganismos que limpian las aguas residuales vienen de manera natural, presentes en las aguas residuales. No hay que traerlos de ninguna parte. Es diseñar un sistema que promueva el crecimiento de estos microorganismos dentro del mismo sistema. ¿Okay? No hay que comprarlos, no hay que traerlos de ningún lado. Pero el sistema tiene que estar bien diseñado. Claro. Para que funcione. Porque si no, al final del día, pues no va a funcionar y volvemos al mismo tema, que empieza a oler mal. Es correcto. Y que no lo puedes utilizar para lo que tú quieres. Y que sucede también en las plantas municipales, en las plantas grandes. Querétaro es un caso típico donde hemos tenido por muchos años problemas de olores, problemas de molestias a los vecinos en las macroplantas municipales, precisamente porque han sido sistemas mal diseñados o mal operados o que están sobrecargados. Entonces, requiere de cierto conocimiento. No es una tecnología muy avanzada, no es algo muy raro, muy extraño, hay que estudiarlo, pero sí hay que saber qué es lo que se está haciendo. Si no, tenemos un problema en lugar de una solución. Sí, aquí en Querétaro hay muchos lugares donde todavía huele mal, correcto. La gente asocia una planta de tratamiento de aguas residuales con malos olores y no tiene por qué ser así. Si el sistema está bien diseñado, bien construido y bien operado. Ay, no, bueno, Juan Manuel, de verdad es un tema súper largo, ya sabíamos, pero el tiempo es muy corto aquí en radio. Me gustaría invitarte en otra ocasión para que sigamos platicando aquí de todo esto. No sé si pudieras dar
alguna página para que la gente se pueda enterar o un teléfono donde puedan encontrar y la gente que quiera tener más información pueda Muchas gracias, Lisette. Sí, la empresa que yo manejo se llama Sicolmex y nos dedicamos a eso precisamente, a diseñar, construir y operar plantas para tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras. El sitio web es www.sicolmex.com. El teléfono es 198-2382. Por allí nos pueden localizar y en lo que podamos ayudarles, para eso estamos. Llevamos ya, como decías al inicio, más de 36 años haciendo esto en México, Centro y Suramérica. He construido arriba de 600 plantas de tratamiento de aguas residuales, desde plantas individuales para una casa hasta plantas municipales y plantas para industria. Entonces, aquí estamos para ayudarles. Ay, pues yo te agradezco muchísimo, qué lindo por aceptar esta invitación. Y bueno, pues ya tienen ahí en sicolmex.com, ahí está toda la información para que ustedes puedan accesar a ella, y ahí vienen también los teléfonos y demás. Yo te agradezco muchísimo, Juan Manuel, por estar aquí. Te agradezco de verdad mucho por toda esta experiencia y nos quedamos picadazos. Gracias, Lisette. Pero bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. Yo regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Muchísimas gracias por continuar aquí en Fórmula Inmobiliaria. Son las 10:32 de la mañana de este sabadito frío, pero muy, muy agradable. Les recuerdo la pregunta del día. ¿Consideras importante contratar un seguro para tu vivienda? Acuérdense que ahí están todas las opciones en el Twitter @rformulaqro o en Facebook en As Inmobiliario. Nos pueden también hacer sus comentarios. Con muchísimo gusto aquí vamos a estar. La pregunta aún está vigente. Y justo para platicar de este tema está con nosotros aquí en la cabina de Fórmula Inmobiliaria el licenciado Luis Alfonso Domínguez, es director de AES Consultoría en Seguros, es experto en este tema y nos va a compartir su experiencia. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí conmigo esta mañana aquí en Fórmula Inmobiliaria. De verdad te agradezco mucho que hayas estado acá. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues muy contento por la invitación. Agradeciendo aquí a tu programa y a tus seguidores. Ay, pues yo te agradezco más a ti. Muchas gracias. Y mira, este tema de seguro de vivienda es como que un poquito extenso. Yo sé que es muy extenso, pero hay muy pocas personas que ni siquiera saben. Digo, hay pocas personas que saben y muchas más que no saben ni siquiera que puedes tú asegurar una vivienda. Platícanos de qué se trata esto de asegurar una vivienda. Ok, sí, la cultura del seguro en México es muy baja y definitivamente en la cuestión de seguro de casa, habitación, pues todavía menos, ¿no? La gente no la asegura por desconocimiento, como bien mencionas, o porque se les hace que a ellos nunca les va a pasar nada, como siempre sucede. Y yo lo que pregunto es, si el patrimonio más grande que tenemos es nuestro hogar, ¿cómo es posible que no le demos la importancia para poder tener una protección al respecto? Ahora que pasó lo del terremoto en México, tuvimos muchas llamadas de personas queriendo asegurar ya ahí sí sus casas, pero en ese momento se había suspendido la emisión porque pues estaban viendo lo del terremoto. Claro. Y actualmente que ya se liberó esta suscripción, pues las personas ya se les pasó el susto y obviamente pues ya no vuelven se les olvida. Se les olvida totalmente. Sí, me imagino. Sí. Fíjate que acá muchas personas, yo estuve medio preguntando un poquito si alguien tenía asegurada su vivienda y algunas personas me comentaron, pues es que aquí en Querétaro, ¿para qué? Aquí en Querétaro no pasa nada, ¿para qué aseguro mi vivienda? Y yo creo que no tanto puedes asegurar porque vives en una zona sísmica o vives en una zona de huracanes o demás, sino hay muchas más maneras de asegurar tu vivienda, ¿no? Tiene mucho que ver. Y platícanos esto, no nada más necesitas vivir en zonas donde pueden pasar cosas, ¿no? Para asegurar tu vivienda es para otras cosas más, ¿no? Sí, la cobertura de casa habitación es muy amplia, o sea, te cubre lo que es incendio de edificio, que es toda tu construcción, incendio de todos tus contenidos dentro de tu hogar, el robo, la rotura de cristales o domos, la responsabilidad civil familiar, que puede ser por si alguien llega a tu casa y sucede algún accidente, pues se cubren todos los daños de gastos médicos o lo que pudiera pasar, las inundaciones, los terremotos, como mencionamos hace rato,
explosión de un tanque de gas posiblemente, el tener Que hay muchísimas o cosas. sea, es ¿no? demasiado la cobertura Sí. y lo mejor de todo es que es muy económico. O sea, el seguro de una casa habitación te puede costar desde 5,000 pesos hasta a lo mejor 10,000 cuando mucho. Anual. Anual. Claro. Sí, es muy, muy barato. Oye, esto que acabas de mencionar, algo de cobertura de seguro por si pasa algo. Haz de cuenta, si yo, por ejemplo, tengo asegurada mi vivienda y yo invito no sé, a algún amigo y le pasa algo que se cae en la escalera o algo así, ¿está asegurada? ¿Eso lo cubre? ¿Qué cubre? ¿Como un tipo de gastos médicos o algo así? ¿O qué es lo que cubre? ¿También cubre Sí, eso? sí, definitivamente los gastos médicos por si se lesionó la persona. También mira. pudiera ser que tus hijos fueran al centro comercial y rompieran algún objeto en el centro comercial, también lo cubre la misma cobertura de la casa, Aunque no fue ahí en la aunque vivienda. no fue en la misma vivienda. Ah, mira. Y también cubre que si tú tienes trabajadores domésticos y les pues, lo mandaste a lo mejor a la tiendita a comprar algo y lo atropellaron a la empleada, pues también le cubre. O luego cuando cocinas, ¿no? Que O te cuando cortas, cocinas, ¿no? Que o te quemas por Pero el si es aceite. uno mismo, no, porque es daños a terceros. Daños a terceros. Sí, ese ¿no? sería un seguro de accidentes personales el que tendría que tener. Ah, ok. No, pero por ejemplo, si yo lo contrato, uno de mis hijos cocina, Ok. ahí sí. No, porque No, también sí porque es uno también de la es- familia. Ah, No es que no tercera sea persona. parte de la familia, es un amigo o alguien que trabaja conmigo ahí en el servicio, eso sí lo Eso cubre. sí lo cubre, o también te puede cubrir de que si necesitas un cerrajero, si necesitas un plomero, si necesitas un eléctrico. Si el eléctrico llegó y hizo algún servicio y se electrocutó, también se le pagan todo. Oye, eso está increíble porque de verdad yo no sabía que cubría todo eso. Yo sí creía, obviamente, en robos, vidrios, todo eso, pero es muy amplio. Es muy, muy amplio, definitivamente. Aunque el robo yo creo que es lo más importante actualmente ahorita, la cuestión de inseguridad, pues nos trae la parte en que tenemos que pensar en que si nos sucediera un robo, pues de la noche a la mañana perdemos todos nuestros objetos que hemos comprado y sí es una pérdida lamentable. Entonces, es Claro, pero importante. por ejemplo, cuando es de robo sí tienes que como que hacer un inventario, ¿no? De todo lo que o no, o nada más o menos tú dices, pues un robo de mis pertenencias vale tanto y sobre eso aseguras. Sí, normalmente lo que tú calculas que tienes en tus pertenencias haces pues, tu inventario personal, o sea, no te lo va a pedir la aseguradora. Pero cuando haya un robo te van a pedir que tengas como comprobar que existían esos contenidos, que se puede hacer mediante facturas o mediante fotos o videos, Ajá. que sí existan los contenidos, porque ha habido personas que quieren abusar siempre como todo. Claro, pues sí. Y dicen que tenían a lo mejor una pantalla de 60 pulgadas y cuando ni siquiera cabían donde dicen que la tenían, o no tenían ni cables para conectarla en el telecable. Claro. O sea, Es que se llevaron hasta el mueble. se llevaron todo. Sí, entonces sí hay que tener cuidado, pero sí es una relación que te entregas ya si hay un robo y para que sepan que tienes. Oye, esto está, la verdad, muy interesante porque de verdad, por ejemplo, hubo una persona en Facebook que nos decía que no conocía el tema, que ni siquiera sabía que podías tener un seguro para tu vivienda. Y bueno, esto de asegurar tu vivienda ya estamos ahorita conociendo que no nada más es que se te rompa un vidrio o que te roben, sino hay muchísimas más. Y me imagino que muchas más que de las que estás platicando, ¿no? Muchísimas, sí, son Muchísimas muchas coberturas. muchas coberturas. Y también tiene que ver el bolsillo de cada quien, ¿no? Puedes asegurar como muy general y muy particular. También se puede hacer. ¿Se pueden asegurar eso? ¿Viene también las mascotas? Viene también, las mascotas te cubren en caso de que el perrito salga y muerda a alguien, también está cubierto. Mira. Que eso también puede pasar. Y tener pues la tranquilidad, ¿no? Lo seguro siempre es tener la tranquilidad de que pase lo que pase, te van a apoyar. Oye, bueno, eso es lo más importante porque como bien comentábamos al principio, en México en general no hay mucha cultura del seguro en general. Y pues si no se aseguran de vida, pues mucho menos aseguran una vivienda, ¿no? Porque dicen que, pues, ¿para qué? ¿No? Entonces, nuestra pregunta, por ejemplo, nuestra pregunta del día, que si consideras importante contratar un seguro para tu vivienda, definitivamente tú que te dedicas a esto, pues
tú quieres que se aseguren hasta la uña del dedo gordo del pie, ¿no? Pues pero sí es importante, ¿no? Sí, uno tiene la cultura ya por tantos años que llevamos en estos 36 años, pero sí se pregunta uno cómo es posible que si sepamos que el patrimonio es nuestro hogar, o sea, de los más fuertes, no tenerlo protegido, porque pensamos que no pasa nada, pero cuando pasa, entonces buscamos a la gente de seguros que nos asegure ya cuando pasó. No, y que además ya no te va a cubrir, obviamente, ¿no? Exactamente. Porque tienes que tener ciertos, pues Tiene que cierta ser antigüedad. antes. Sí, claro. Tiene que ser antes, no después de. Sí. Somos muy de querer corregir, pero no de prevenir. Claro, y esta es una cultura de prevención también, un seguro de todo. En este caso estamos hablando de los seguros de vivienda y pues también lo que sí hacen muchas oficinas tienen ese seguro, o las escuelas. Las escuelas sí tienen este tipo de seguros en donde si le pasa algo al alumno cubre el seguro, ¿no? Porque pues hay muchísimos niños y sobre todo en los recreos y todo eso que se está eso, pero eso es otro tipo de seguros. En este caso, pues nosotros recomendamos que pues asegures tu vivienda, tu oficina, tu espacio, tus cosas, ¿no? Al final del día, ¿no? Oye, ya se nos termina el tiempo, como siempre, rapidísimo. Nos quedamos aquí para platicar en otra ocasión. ¿Algún teléfono, una página que puedas dar? Sí, con todo gusto. El teléfono es 223-4573 y la página es www.segurosaes.com. Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias y nos tenemos que ir a corte. Te agradezco mucho que hayas venido por acá. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Ya estamos de regreso en esta mañana de sábado, comenzando diciembre. Estamos transmitiendo por la frecuencia XHJX de Radio Fórmula Querétaro en tu programa de Fórmula Inmobiliaria. Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros en el Facebook de As Inmobiliario. Y pues cuando queremos vender o rentar un inmueble, es muy importante que esté en excelentes condiciones. Aquí te damos unos tips para que los tomes en cuenta. Vamos a escuchar. Reparaciones antes de vender la casa. La compra o venta de un inmueble puede ser un verdadero desafío, no solamente por todo el proceso legal que debemos llevar a cabo, sino también por todas las reparaciones antes de vender la casa. Como propietario de un inmueble, debes saber que es nuestro papel intervenir en el mantenimiento del inmueble que deseamos vender. Las reparaciones las pagará el futuro dueño. Como vendedor, estamos obligados a modificar y restaurar aspectos del inmueble. Sin embargo, presentar espacios que se vean en buen estado aumenta las posibilidades de venta. Incluso hay detalles que considerarían invisibles, pero pueden aportar mucho a la percepción del comprador. Reparaciones en puertas y ventanas. Son uno de los elementos más usados en los hogares, por lo que generalmente sufren un mayor desgaste. Debe revisar que los mecanismos funcionen de manera correcta y que los cristales se encuentren en buen estado. En caso de necesitar reparación, el costo puede variar dependiendo su estructura. Reparación en baños. El sarro del agua y el jabón desgastan los accesorios del baño. Incluso la humedad y los hongos pueden dañar los materiales de recubrimiento. Una limpieza profunda y un mantenimiento de los accesorios puede cambiar por completo la apariencia de tu área, una de las más importantes a la hora de considerar la compra de un inmueble. Reparación en techos. ¿Cuándo fue la última vez que impermeabilizaste tu casa? Debes inspeccionar que no existan filtraciones o goteras en muros ni plafones. En caso de haberlas, realiza las reparaciones necesarias dentro y fuera de la zona afectada. Reparación de equipos eléctricos. Calentadores de agua, calefacción, aires acondicionados, ventiladores y demás equipamiento eléctrico deben estar también en buenas condiciones y deben ser inspeccionados y, de ser necesario, llamar a un técnico. Este podrá ayudarte con el problema que pueda haber para que funcionen sin ningún problema, y de esta manera toda avería que surja después de la venta corre por parte del comprador.
Reparación en los muros. Puede ser que nos hayamos acostumbrado a la pintura deslavada de los muros y no notemos algunas grietas que se han formado, pero para la entrega de un inmueble, las condiciones de los muros deben ser ideales. Identifica cuáles son las áreas que deben repararse, como esquinas o sobre la superficie. Restaura los colores de la pintura con 1 o 2 manos y asegúrate de restaurar todas las perforaciones que hayas hecho. Reconocemos que darle mantenimiento a un inmueble puede ser una labor pesada y costosa, pero te asegurará que entregar una casa en las mejores condiciones te evitará problemas posteriores con el comprador, además de incrementar tus posibilidades de venta. ¿Qué tal? Muy interesante estos tips. Y bueno, ya cerramos con la pregunta del día. Muchísimas gracias por participar con nosotros. La pregunta fue, ¿consideras importante contratar un seguro para tu vivienda? Y el 34% en nuestras redes sociales, el 34% de las personas dice que planea contratar uno. Las demás opciones dan el 22%, que hace que pues esté muy equilibrado, pero al final del día pues no todo mundo tiene un seguro de vivienda. Vamos a escuchar de viva voz tu opinión con Katy, que hizo un sondeo. Adelante, Katy. La pregunta del día en Fórmula Inmobiliaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Katy García y los saludo con mucho gusto como cada sábado en esto que es la pregunta del día. El tema que abordamos en esta ocasión es referente a los seguros de las viviendas. Muchos seguramente no saben de qué les estoy hablando, pero sí, existen estos seguros y son de gran ayuda. Así que nos dimos la tarea de salir a las calles y conocer su opinión, y este fue nuestro resultado. Pues sí, siempre es bueno asegurar cualquier tipo de bien que tienes, ya sea un vehículo, en este caso una casa, porque pues inviertes mucho dinero en eso y si algo llega a pasar tienes que estar protegido de alguna forma. Bueno, yo ya tengo una ya para mi familia, sí, más que nada para mi familia, ya lo que les puedo dejar a mis hijos. ¿Pero tienes su seguro? Sí. De manera se cubren algunos riesgos, ¿no? Incendio, un análisis de dónde vive, si hay posible inundación, una explosión. No sé si hay algunos que tengan coberturas para robo, ¿verdad? Yo creo que sí es importante. ¿Ya sabía de este tema? No lo conozco. Yo sí creo que sea importante, sin embargo creo que depende mucho de la zona donde vivas y sobre todo del estado donde vivas. Nosotros creo que no tenemos esa mala fortuna de que Querétaro sea aquí un estado, una ciudad donde se den muchos pues ahora sí que riesgos en cuestión ambiental y bla, 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 que eso parte mucho de la seguridad de una vivienda, ¿no? Pues no tengo ninguno, pero supongo que sí sería interesante, ¿no? El tomarlo en cuenta. No sé, por los desastres naturales, quizás que son los que nos han llegado últimamente. Ahí estuvo nuestro sondeo y bueno, debemos empezar aclarando que un seguro para una vivienda, como su nombre lo dice, es una protección completa para tu patrimonio y también el de tu familia, y esto sin importar si se encuentran dentro o fuera del lugar. Fíjense que hay coberturas contra incendios, temblores, accidentes y hasta de los destrozos que hace nuestro perro, por lo que puedes elegir la que más se adapte a tus necesidades. Pongamos un ejemplo. Si a tu mascota no le cae bien una visita y la muerde, una póliza con cobertura amplia paga los gastos médicos que realices por atender la mordedura. Pongamos otro ejemplo. Si la empleada de tu hogar se lastima trabajando, los costos de la atención médica también corren por cuenta del seguro. Por supuesto que también hay algunos que cubren los desastres naturales como sismos, temblores, hasta hundimientos. De acuerdo a datos del Universal y según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, por sus siglas AMIS, solo un 8.6% de las viviendas en el país
país tienen voluntariamente una cobertura solo para desastres naturales. Fíjense nada más. Y bueno, en el sondeo lo escuchamos. Estuvo equilibrado porque muy pocos saben del tema. Otros lo consideran importante, pero no lo tienen. Lo que sí es bien cierto es que tu casa es el patrimonio más valioso que tienes. Es por eso que este espacio debe estar lo mejor resguardado. Tener un seguro para casa, habitación, por supuesto que te ayuda en un futuro a no preocuparte por perder todo en caso de un siniestro, riesgo, incluso un accidente. Así que muchos en el sondeo acertaron. Querétaro es el lugar donde aparentemente no es necesaria una cobertura para desastres naturales, pero recuerden que hay muchos que se adaptan a las necesidades y por supuesto pues no está de más. Así que si vas a contratar un seguro, te recomendamos contratar un paquete que incluya incendio, robo, terremoto, incluso daños hidrometeorológicos o por supuesto buscar alguno que se adapte a tus necesidades. Y también, si es necesario, busquen asesoría. Esto es para que se eviten caer en fraudes y puedan estar tranquilos. Mi nombre es Katy García, nos escuchamos hasta la próxima y recuerden participar con nosotros en redes sociales. En Facebook estamos como Radio Fórmula Querétaro y en Twitter como RFórmula QRO. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues ahí está, la realidad es que un seguro te puede resolver de una preocupación. Espero a Anita Gele, que nos escribió por Facebook, que después de esta plática que tuvimos, nos hayamos empapado un poquito más de esta información que nos había dicho que desconocía del tema, que no sabía que existían estos seguros de vivienda. Entonces, bueno, ahí está toda la información. Sé que tienen muchas dudas, ya nos hablaron por teléfono que se quedaron con muchas dudas. Esperemos más adelante poder ahondar un poquito más de estos temas. Y bueno, les recuerdo que nosotros ya estamos en YouTube para que nos busques, porque ahí nos puedes ver, nos puedes escuchar. Nos puedes buscar como As Inmobiliario. Ahí tenemos los programas, los subimos para que tú vuelvas a escucharlos. Si te quedaste con ganas de escuchar un teléfono o una información, ahí nos puedes ver y nos puedes escuchar. También nuestro blog de As Inmobiliario, ahí también asinmobiliario.com, ahí también tenemos toda la información. Así es que pues estamos nosotros muy al pendientes de todos sus comentarios, de todas sus dudas. Este programa, muchísimas gracias porque tuvo muchas llamadas, lo cual me da mucho gusto. Ya estamos tomando nota de todas las sugerencias que nos dan, porque se quedaron con muchas dudas tanto del agua tratada como de seguros de vivienda. Me gusta que interactúan con nosotros porque eso nos da mayor vida y mayor gusto, la verdad. Gracias también por las felicitaciones, se los agradezco muchísimo. Y bueno, pues como siempre, esto se va muy rápido, se nos termina el tiempo y me gusta mucho estar en sintonía contigo aquí en Fórmula Inmobiliaria, que es un espacio ideal diseñado para ti. Nuestra página de internet ya te la dije. Y pues no dejes de darnos tus comentarios, tus opiniones. Muchísimas gracias. Y los saludos también, porque no nada más, mucha gente nos manda muchos saludos, los cuales agradezco. En el próximo programa vamos a dar todos los nombres de toda la gente que nos saluda para que estén seguros de que escuchamos y que los leemos. Nos quedamos ahorita con Natividad Sánchez en Fórmula Turística. Yo me despido por hoy. Me encantó compartir con ustedes esta hora de transmisión. Nos escuchamos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Y les recuerdo que nada de esto es posible si no tienes salud. Cuídate mucho y hasta la próxima.